Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro, soy médico, soy peruano. Les voy a explicar un poco del Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. Esta es una bacteria súper importante en las prácticas clínicas. Bueno, ese gráfico ya se los expliqué anteriormente, se los vuelvo a repetir. Tenemos a las bacterias gram positivas, que básicamente en el microscopio se tiñen de una coloración morada. Dentro de una de las formas de los gram positivos tenemos a los cocos. Se clasifican en dos grupos, los catalasas positivos y los catalasas negativos. Bueno, eso se los expliqué mejor en los videos del Staphylococcus aureus y del Epidermidis saprophyticus, pero se los repito rápidamente. La catalasa es una enzima que lo que hace es que el peróxido de hidrógeno se convierta en agua y oxígeno. Entonces, normalmente el peróxido de hidrógeno es una especie reactiva de oxígeno y hace que la bacteria se destruya. Entonces, al existir esa enzima en el estafilococo, en la familia de los estafilococos, obviamente van a hacer que la bacteria no se destruya. Entonces sirve como un mecanismo de defensa. Pero esta enzima no la tienen los estreptococos. Entonces van a ser catalasas negativos. Dentro de los estreptococos tenemos a los alfa hemolítico, beta hemolítico y gamma hemolítico. El neumonía es alfa hemolítico. ¿Qué significa que sea alfa hemolítico? Significa que al momento de cultivarlo en un agar sangre, como se puede ver en esta imagen, del alfa hemolítico va a haber, bueno, la coloración que se va a ver es media como verdosa o marrón, ¿no? Y a comparación del beta hemolítico no va a existir este halo claro que acá se puede ver. Acá se ve que a toda la colonia la cubre un halo, un halo, ¿no? Un halo claro. En cambio, en los alfa hemolíticos no existe este claro que cubre las colonias. Es más, se ve como un color verdoso. Entonces, eso es característico de los alfa hemolíticos al momento de cultivarlo. ¿Qué significa alfa y beta? Alfa hemolítico significa que existe una destrucción de los glóbulos rojos, pero que es parcial. Entonces, al haber una oxidación de la hemoglobina, va a hacer que el color se vuelva verdoso. En cambio, en el beta hemolítico hay una lisis completa, una destrucción completa de los glóbulos rojos en el agar sangre. Y bueno, básicamente eso es la diferencia entre alfa hemolítico y beta hemolítico. Gamma hemolítico básicamente es que no existe una destrucción de los glóbulos rojos, o sea, no existe hemólisis. Entonces, bueno, vemos que los alfa hemolíticos básicamente son dos bacterias, ¿no? El Streptococcus pneumoniae y el viridans, que incluye el mutans y el mitis. O también el sanguinis, que no lo han puesto en esta gráfica. Pero también existe el viridans sanguinis. Bueno, eso ya se los explicaré después. Pero básicamente, ¿cómo se diferencian el neumonía con el grupo de los viridans? Básicamente porque el neumonía es encapsulado, que es un mecanismo de defensa y de factor de virulencia de la bacteria. Y es optoquina sensible, eso se lo voy a explicar en un momento. En cambio, el viridans no tiene cápsula, pero es optoquina resistente. Y bueno, el beta hemolítico y el gamma hemolítico se los voy a explicar en otro video. Bien, dentro de la parte ya de explicación en sí de la bacteria, lo primero que podemos decir, como ya lo hemos repetido, es que es una bacteria gram positiva. Se le conoce como, la forma que se le conoce es como diplococo, que significa dos cocos. Entonces, en el microscopio se va a ver de esta manera, miren. Dentro del microscopio se puede ver, por ejemplo, en esta imagen, que los cocos se agrupan en dos, o sea, por eso se le conoce como diplococo. Entonces acá vemos dos cocos juntos, dos cocos juntos, dos cocos juntos, y como está teñido de morado, significa que es gram positivo. Bueno, para adelantarlos un poco, como un diagnóstico diferencial, por ejemplo, si es que tenemos a diplococos pero gram negativos, o sea que se teñiría morado, perdón, sé que se teñiría rosado en el microscopio,
podríamos sospechar del grupo de las neiserias, que son diplococos gram negativos, pero el estreptococo es diplococo gram positivo. Bien, también es alfa-hemolítico, que ya les mencioné, es optoquino sensible, a diferencia del Streptococcus viridans. En este gráfico podemos ver bien, ese es un medio cultivo, donde se puede ver que se colocan dos discos. Esos discos blancos son discos de optoquina. Entonces, por ejemplo, si es que se cultiva esta colonia de un microorganismo que no sabemos cuál es, y sospechamos de Streptococcus pneumoniae o viridans, que es para diferenciarlos, colocamos esos discos de optoquina y bueno, al momento de colocarlo, obviamente si es que un microorganismo es sensible, no se va a producir un crecimiento en este disco, ¿no? de optoquina. ¿Por qué? Porque obviamente el microorganismo al ser sensible no va a poder crecer. Entonces se ve que esta colonia se ve inhibida, por así decirlo, por el disco de optoquina. En cambio, el mitis, que es resistente a la optoquina, si es que se coloca el disco de optoquina en la colonia, va a haber un crecimiento de todas maneras, porque obviamente el microorganismo viridans es resistente a la optoquina. Entonces el crecimiento no se afecta, ¿no? con la colocación de este disco de optoquina. Y bueno, eso es un dato importante porque es una forma de diferenciar a ambas bacterias. Bien, luego podemos decir que el Streptococcus pneumoniae, a diferencia del viridans, es encapsulado. La cápsula básicamente es de polisacáridos. Este es un gráfico de los factores de virulencia y de cómo es la cápsula del Streptococcus pneumoniae. Y bueno, esta cápsula sirve porque tiene función antifagocítica. Entonces es un factor de virulencia importante. Otra cosa importante es que, como se puede ver en este gráfico, existe un factor de virulencia que es el IgA proteasa. La inmunoglobulina A normalmente se encuentra en las mucosas y lo que hace es que permite que los microorganismos, las bacterias, no se puedan adherir a los epitelios, ¿no? Normalmente las bacterias, bueno, algunas se adhieren a epitelios y de esa forma colonizan. Entonces existen bacterias que tienen IgA proteasa. Lo que hacen es destruir estas inmunoglobulinas A y de esa manera se pueden adherir fácilmente y bueno, también sirve como un factor de virulencia para colonizar membranas mucosas. Ya. Otro tema importante es que existe un riesgo aumentado de infección por esta bacteria en pacientes que presentan anemia de células falciformes o pacientes sin vaso, que se les conoce como asplénicos. Para explicarles un poquito qué es la anemia de células falciformes, o bueno, en inglés se le conoce como sickle cell anemia, básicamente es una enfermedad en la cual existe una mutación en un aminoácido que es glutamato, normalmente es glutamato, y se cambia por valina, que es un aminoácido. Y bueno, esto hace que las células, los eritrocitos, tengan una forma particular, que viene a ser esta. Esta acá tiene como una forma de hoz o de banana, como se le conoce. Y al tener esta forma hace que cuando hay una crisis por hipoxia, por ejemplo, hay varios factores que hacen que existan crisis en sickle cell anemia, pero uno de esos, y quizá el más importante, es momentos de hipoxia. Entonces, por ejemplo, si es que el paciente se va a la altura y presenta hipoxia, puede hacer que estos eritrocitos que tienen esta forma se polimericen, o sea, se empiecen a adherir, y esto puede hacer que ocluyan vasos de distintas partes del cuerpo, ¿no? Pero es importante porque también pueden ocluir vasos sanguíneos del órgano, y normalmente el vaso tiene la función de destruir a los patógenos encapsulados, como el Streptococcus pneumoniae.
Entonces estos pacientes tienen más riesgo de infecciones por microorganismos encapsulados, como el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria y también el Haemophilus influenzae B, tipo B. Entonces, obviamente estos pacientes tienen más riesgo. Y los pacientes sin vasos clínicos es por lo que ya mencioné, ¿no? Porque el vaso sirve para destruir a estos patógenos con cápsula. Entonces, obviamente, estos pacientes tienen más riesgo de infección por Streptococcus pneumoniae. Otro tema importante es que la causa más frecuente es la causa más frecuente de meningitis. Pero cabe recalcar que específicamente estamos hablando de meningitis en adultos. Aquí tengo un gráfico donde muestro cómo es las infecciones más frecuentes de meningitis por grupos de edad. Por ejemplo, en los recién nacidos, primera causa de meningitis en recién nacidos, para adelantar un poco con patología e integrarlo, es el Streptococcus galactiae o el Streptococcus beta hemolítico, del grupo B, ¿no? Esa es la primera causa en recién nacidos. También tenemos a la E. coli, que es la segunda causa, y la Listeria monocytogenes, que también se ven en adultos mayores. En caso de los niños, normalmente de 6 meses a 6 años más o menos, tenemos como primera causa el Streptococcus pneumoniae. Entonces es una causa importante de meningitis en niños a partir de los 6 meses, 6 años. También en adultos, en general, adultos desde los 6 hasta los 60 años, incluso más de 60 años, también es el patógeno más importante, el Streptococcus pneumoniae. ¿Y por qué acá en adolescentes y en adultos jóvenes, por qué lo colocan como segunda causa? Porque, bueno, igual en adolescentes también es la causa más importante el Streptococcus pneumoniae, no de meningitis. O sea, desde los 6 meses hasta adultos es la causa más frecuente. Pero acá, recalcan en este gráfico Neisseria meningitis, porque esta es una causa importante de meningitis, pero en adolescentes, porque normalmente los adolescentes en Estados Unidos al menos van a los colleges y comparten cuartos. Y esta Neisseria se transmite por las gotitas. Entonces, obviamente existe un mayor contacto y una mayor sospecha de meningitis por Neisseria meningitis si es que tenemos un paciente, ¿no?, que tiene roommates o esas cosas. Pero igual, el Streptococcus pneumoniae es la causa más importante de meningitis. También es la causa más importante de otitis media. Además, es la causa más importante de neumonía y de sinusitis. En la parte de neumonía, obviamente, en la parte clínica vamos a tener un paciente con dificultad respiratoria, que presenta crepitantes. Es una neumonía lobar, o sea que solamente se ve un consolidado en un solo lóbulo, ya sea del pulmón izquierdo o derecho. Y bueno, esa es la parte importante de neumonía. También los pacientes con neumonía suelen tener un esputo oxidado. No sé si se acuerdan en el video de Staphylococcus aureus, mencioné que a veces los esputos nos pueden ayudar a guiarnos en la parte clínica. Entonces, el Staphylococcus aureus, la neumonía por Staphylococcus aureus, tiene un esputo en salmón. En cambio, el neumonía se dice que es un esputo oxidado o medio rojo, de rojo a marrón, ¿no? Y bueno, otro tema importante es el tema de las vacunas. Básicamente existen dos vacunas, la 23 valente y la 7 valente. La 23 valente es la que se coloca en adultos. Y bueno, es una vacuna que solamente produce anticuerpos IgM. Tiene respuesta solo por anticuerpos IgM. Y básicamente es una vacuna hecha con la cápsula de polisacáridos. En cambio, la 7 valente es la de niños. Es una vacuna conjugada. Y la respuesta que se produce es una respuesta por IgG. Eso es importante. La 23 valente, la de adultos, es de polisacáridos y produce IgM. En cambio, la 7 valente es para niños, conjugada, y produce IgG. Y bueno, otro tema importante es obviamente el tratamiento.
Se puede tratar con macrólidos como la citromicina, pero de preferencia se prefiere usar la ceftriaxona, ¿no? Que es una cefalosporina de tercera generación. Y bueno, esos son datos importantes del Streptococcus pneumoniae. Y nada, espero que les sea de ayuda.